Cuando una persona vende su casa, vende un inmueble, le corresponde pagar el impuesto a la renta de segunda categoría. Ahora, ¿basta con cumplir con pagar el impuesto a la renta de segunda categoría? ¿Cuál es la obligación que tiene el vendedor ante el notario? Pero primero veamos en resumen cómo es el pago del impuesto a la renta de segunda categoría. Cuando una persona natural vende su casa o vende un inmueble, hay que fijarnos en la fecha de adquisición. Si este inmueble fue adquirido antes del 1 de enero del 2004, la venta de este inmueble estará inafecto al pago del impuesto a la renta de segunda categoría. Pero si la propiedad fue adquirida a partir del 1 de enero del 2004, sí le corresponde pagar el impuesto a la renta de segunda categoría. Ahora, si esta persona es habitual en la venta de inmuebles, ya estaríamos hablando que está afecto al impuesto a la renta de tercera categoría. Pero si esa persona natural o sociedad conyugal o sucesión indivisa vende su casa habitación, la venta de la casa habitación no va a pagar impuesto a la renta, está inafecto. Ahora que hemos visto cómo es el pago del impuesto a la renta de segunda categoría, al momento de que vende su inmueble, ¿cuál es la obligación del vendedor ante el notario público? Y aquí lo tenemos. ¿Cuáles son las reglas aplicables en la enajenación de inmuebles o derechos sobre los mismos? Esto lo vamos a encontrar en el artículo 53b del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Y señala, el enajenante, cuando habla del enajenante estamos hablando del vendedor, el enajenante deberá presentar ante el notario, tratándose de enajenaciones sujetas al pago del impuesto, el comprobante o el formulario de pago que acredite el pago del impuesto. Esta es la constancia de pago del impuesto a la renta de segunda categoría que el vendedor tiene que presentar ante el notario. Sí le corresponde pagar el impuesto a la renta. Pero ¿qué pasa si no le corresponde pagar el impuesto a la renta? Tratándose de enajenaciones no sujetas al pago del impuesto. Una comunicación con carácter de declaración jurada. Entonces, el vendedor, cuando no le corresponde pagar impuesto a la renta, tiene que presentar una declaración jurada. Ahora, ¿cómo es esa declaración jurada? Lo podemos encontrar de la siguiente manera. Comunicación de no encontrarse obligado a efectuar el pago del impuesto definitivo de segunda categoría. Vamos a descargarlo. Comunicación de no encontrarse obligado a efectuar el pago definitivo del impuesto a la renta de segunda categoría por enajenación de inmuebles o derechos sobre los mismos. Este formulario hay que llenarlo. ¿Cuáles son los datos que se tiene que llenar? Acá dice identificación del enajenante, ya si es una persona natural o una sociedad conyugal o sucesión indivisa. También habría que agregar los datos del cónyuge si tampoco le corresponde pagar el impuesto a la renta de segunda categoría. Datos del representante si lo tuviera. Datos del adquirente, aquí estamos hablando de los datos del comprador. Dirección del inmueble, distrito, provincia, departamento y dirección. De la enajenación, y aquí en el punto 6 aparece motivo para no estar sujeto al pago definitivo del impuesto a la renta de segunda categoría. Podemos ver que existen tres motivos. Vamos a empezar a explicar cada uno de ellos. Empezamos con el que dice no existe impuesto a pagar. ¿En qué oportunidad no existe impuesto a pagar? No paga impuesto a la renta de segunda categoría si la propiedad fue adquirida antes del 1 de enero del 2004. Ahora, solo basta con marcar el recuadro que aparece ahí, no existe impuesto a pagar, y marcar en ese recuadro. En la misma normativa indica, para el caso de enajenaciones de inmuebles adquiridos antes del 1 de enero del 2004, se tiene que presentar ante el notario el documento de fecha cierta
en que conste la adquisición del inmueble, el documento donde conste la sucesión intestada, o la constancia de inscripción en los registros públicos del testamento o el formulario registral respectivos según corresponda. Eso si la propiedad fue adquirido, como repito, antes del 1 de enero del 2004. Ahora veamos, el inmueble enajenado es casa habitación del enajenante. Si vamos a marcar que la propiedad que se está vendiendo es la casa habitación, ¿qué se tiene que presentar ante el notario? Si el inmueble enajenado es su casa habitación, para lo cual deberá juntar el título de propiedad que acredite su condición de propietario del inmueble, objeto de enajenación por un periodo no menor de 2 años. Ahora, si el motivo de no pagar impuesto a la renta de segunda categoría es porque la ganancia de capital proveniente de la venta constituye renta de tercera categoría, se marca en ese recuadro. ¿En qué momento se considera que una persona es habitual en la venta de inmuebles? Cuando una persona vende de forma habitual a partir de la tercera enajenación, ya se considera habitual. Y la habitualidad no va a pagar el impuesto a la renta de segunda categoría. Le corresponde pagar el impuesto a la renta de tercera categoría. Ahora ya sabemos qué tiene que presentar el vendedor ante el notario. Ahora el notario, ¿qué debe observar? El notario deberá verificar que el comprobante o formulario de pago que acredite el pago del impuesto corresponda al número de registro único de contribuyentes del enajenante. O sea, el notario va a verificar el RUC del vendedor, insertar los documentos o formulario de pago del impuesto en la renta de la escritura pública, archivar junto con el formulario registral el comprobante o formulario de pago del impuesto a la renta. Pero, ¿qué pasa si no se cumple con eso? El notario, de ser el caso, solo podrá elevar a escritura pública la minuta respectiva cuando el enajenante le presente el comprobante o el formulario de pago del impuesto a la renta. Ahora, esa es la obligación que tiene que presentar el vendedor ante el notario público con respecto al pago del impuesto a la renta de segunda categoría, la ganancia de capital originado por enajenación de inmuebles. Pero no es la única obligación, porque además de hacer el pago del impuesto a la renta o presentar la constancia que no le corresponde pagar el impuesto a la renta de segunda categoría, el vendedor tiene que presentar ante el notario la constancia de no adeudo. Pero, ¿qué es la constancia de no adeudo? Sobre la constancia de no adeudo, podemos decir de que fue una modificación que se hizo a la ley de tributación municipal. Y cuando hablamos de la ley de tributación municipal, ¿cuáles son los impuestos municipales? Los impuestos municipales son el impuesto predial, el impuesto de alcabala, el impuesto a patrimonio vehicular, el impuesto a las apuestas, a los juegos y a los espectáculos públicos. Pero como estamos hablando del aspecto inmobiliario, de la transferencia de bienes inmuebles, los impuestos municipales que corresponden en el caso de inmuebles, tenemos el impuesto predial y el impuesto de alcabala. Y de acuerdo al artículo 7 de la Ley de Tributación Municipal que se agregó para que se cumpla a partir del año 2022, menciona: los notarios públicos deben requerir que se acredite el pago de los impuestos señalados en los incisos A, B, C. Bueno, A es el impuesto predial, B es el impuesto de alcabala. En el caso de que se transfieran los bienes grabados con dichos impuestos para la inscripción o formalización de los actos jurídicos. Esa exigencia de acreditación del pago se refiere a los periodos en los cuales mantuvo la condición de contribuyente. Entonces estamos hablando de que se tiene que presentar la constancia de no adeudo al notario por todo el tiempo en que mantuvo la condición de contribuyente. Este es un modelo de constancia de no adeudo otorgada por la Municipalidad de San Borja. Esa es la constancia que hay que solicitar a la municipalidad para presentar al notario, porque es una exigencia de presentar esta constancia de no adeudo al notario. En esta constancia de no adeudo
Se certifica de que no se debe a la municipalidad ni por conceptos de arbitrios ni por concepto del impuesto predial durante todo el tiempo en que esta persona fue contribuyente a la municipalidad. Entonces, para resumir, cuando una persona natural vende su inmueble, tiene que pagar impuesto, el impuesto a la renta de segunda categoría. Al notario le tiene que presentar la constancia de pago o la declaración jurada, la comunicación que no le corresponde pagar impuesto a la renta de segunda categoría. Pero eso no es lo único, también tiene que presentar la constancia de no adeudo emitida por la municipalidad. Eso es por el lado del vendedor. Pero también hay que recordar que por el lado del comprador también tiene que pagar el impuesto de alcabala. El impuesto de alcabala se paga, bueno, en el caso de Lima Metropolitana, en el SAT. Y en otra parte del Perú, en la municipalidad donde se encuentra el inmueble. Ahora, eso también forma parte de la ley de tributación municipal. El notario va a exigir el pago del impuesto de alcabala para que esa minuta lo eleve a escritura pública. Y bien, esto es lo que yo quería compartirles el día de hoy. Si les gustó este video, por favor, comenten, compartan, suscríbanse a mi canal y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Nos vemos. Chau.